después de haber considerado cada evangelio individualmente, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora vamos a pasar estas 2 horas en algunos temas especiales. Temas hermenéuticos, temas magnos de los evangelios. Y aquí son los 4 temas que vamos a considerar. Primero, el reino de Dios, luego el título, el Hijo del Hombre, y luego en la segunda hora las parábolas y los milagros. El reino de Dios. Aquí pues menciono algunos apuntes. Me sirvieron algunos apuntes que tomé hace años en el seminario con el doctor Vern Poitras. Y también, desgraciadamente no está en español, apenas está en inglés porque es de holandés y traducido a un inglés no muy fácil, pero The Coming of the Kingdom, la llegada del reino, por Herman Ridderbos. Bien, el reino de Dios, uno de los temas principales. Algunos dicen que es el tema principal de los evangelios, pero a lo mejor es un poco difícil decidir cuál es el tema, pero esto es uno de los principales, sobre todo en los sinópticos, aunque también se menciona en Juan. En los sinópticos, sobre todo en Marcos, es muy claro, Jesús empieza su predicación con el anuncio de la llegada del reino de Dios. El reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse y crean el evangelio. Y cómo murió como el rey de los judíos. Entonces ahí tenemos, desde el principio de su ministerio hasta su resurrección, tenemos este tema del rey. El reino de Dios en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no menciona el reino de los cielos, o sea, tal cual, esa frase. Y sin embargo, es un tema importante en el Antiguo Testamento, realeza, el reinado de Dios. Y hay 2 sentidos en los cuales Dios es rey. Un sentido sobre la creación, y encontramos esto a través del Antiguo Testamento, pero en muchos salmos tenemos la celebración de que Dios es rey de toda la creación. ¿Por qué? Porque es el creador. Y también tenemos un reinado específico sobre su pueblo. Es el rey de Israel, el gran rey de Israel. Entonces, sobre la creación y sobre su pueblo. Y también hay 2 énfasis en su reino actual y también su reino futuro. Los profetas enfatizan el reino futuro. O sea, hay mucho énfasis en el hecho de que Dios reina actualmente sobre Israel, sobre el mundo, pero cuando llegamos a los profetas están anticipando un reino mayor, un reino futuro, un reino más excelente, más extenso, más universal. Y ese reino será espiritual e imperecedero. Entonces hay un cambio de enfoque en los profetas, que está preparando el camino para lo que encontramos en el Nuevo Testamento. No solamente rey como de la creación, no solamente rey del ente político de Israel en un lugar geográfico de Medio Oriente, sino está preparando para un reino más extenso, un reino que nunca termina, un reino que tiene características espirituales, no solamente físicas, y es imperecedero. Y pueden ver que esto está anticipando lo que está por venir. Aquí, no sé si se vea muy bien, pero hay un libro, es un libro breve y en algún momento debo asignárselo. Se llama Evangelio y Reino. Probablemente debería haber sido asignado para este curso, pero el autor Graham Goldsworthy, él presenta un esquema. Es sencillo, pero no sé si se aprecia aquí, pero habla del reino de Dios y luego corté lo que está abajo, cómo se manifiesta en los evangelios, pero aquí está en el Antiguo Testamento Edén, Israel y en la profecía. Y habla del pueblo de Dios, del lugar de Dios y el gobierno de Dios. O sea, quién es el pueblo, dónde se ubica el pueblo y de qué manera gobierna su pueblo Dios. Y aquí unifica las ideas de reino y pacto. Pacto es un tema que vamos a ver mucho en el Antiguo Testamento y
pues debe aparecer, debe tomar más lugar aquí en los evangelios, pero no hemos tenido mucho tiempo. Pero probablemente en Hechos y Pablo vamos a ver algo del pacto. Pero aquí, el pueblo de Dios en Edén, Adán y Eva, el lugar, el jardín, el gobierno, el pacto. Y al principio fue el pacto de vida o el pacto de obras que llamamos, que ellos tenían que obedecer perfectamente para disfrutar la vida. Pecaron y luego entró el pacto de gracia. Y ahí es en el protoevangelio entre el pacto de gracia que Dios iba a aplastar a la cabeza de la serpiente por medio de la simiente de la mujer. Y luego Israel, tenemos a Abraham, Israel bajo Moisés, Israel bajo la monarquía. Entonces primero en Canaán, luego pues en Canaán todavía, pero ya es la tierra prometida, no es simplemente Canaán, es suyo pero en promesa, y bajo Israel o bajo Moisés toman, pues todavía no toman posesión, bajo Josué toman posesión, pero es la tierra prometida, ya no es solamente Canaán. Y luego Israel bajo la monarquía, tierra, Jerusalén y el templo. Hay más enfoque en Jerusalén como el centro del reino y el templo como el santuario del gran rey, Sión como la ciudad del gran rey. Y aquí el pacto, pues el pacto con Abraham y luego el pacto de Sinaí, y todavía bajo la monarquía el pacto de Sinaí. Luego llegamos a los profetas, y aquí a través de la historia del pueblo de Dios hay primero crece y luego hay pues un podar de las ramas, y va llegando más a un grupo más y más reducido. Primero 10 tribus son podadas y luego desaparecen, y luego las 2 tribus van al exilio y un remanente regresa. Y los profetas estaban activos durante toda la historia, pero hay como un boom de explosión de actividad profética hacia el final, anticipando la terminación del Antiguo Testamento. Y el lugar de Dios ya en los profetas está hablando de una tierra restaurada, no solamente de una ciudad del gran rey, sí, está hablando de una tierra renovada. Y sobre todo en Isaías, si se leen los últimos capítulos de Isaías, se encuentran que cielos nuevos, tierra nueva, o sea, el enfoque es más cósmico. Y Jerusalén y el templo todavía forman un papel importante. Sin embargo, pues ya no es solamente nuestro lugar para Israel, es para las naciones que van a traer su gloria al templo. Y habrá un nuevo pacto escrito en el corazón. Entonces podemos ver aquí que hay un cambio de énfasis hacia lo grande, a lo universal y lo espiritual, no solamente un ente político físico. Perdón, ¿el autor qué es? Graham es G-R-A-M-E, creo, no estoy muy seguro, pero hay diferentes formas de escribir Graham. Y tengo unos ejemplares, tengo unas copias de este libro. Y su apellido es Goldsworthy, como digno de oro. Entonces, Gold o Golds, no me acuerdo, Worthy. En el descanso podemos ver, hubiera puesto aquí, voy a mencionar este libro, voy a cambiar la presentación de PowerPoint para poner aquí el autor y el nombre del libro. Gracias por la pregunta. Bien, el reino de Dios en el judaísmo. Y cuando hablamos del judaísmo, estamos distinguiendo un poquito entre Antiguo Testamento y judaísmo, porque judaísmo es la respuesta al Antiguo Testamento. Y estamos hablando de la literatura judía tardía, digamos, intertestamental, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un periodo de 400 años, y aparece esta expresión, Malkut Shamayim. Los que tomaron hebreo, ¿se acuerdan de Shamayim? Shamayim, los cielos, ¿ok? Y aquí ¿se acuerdan de Melech? Melech es el rey, entonces Malkut es reino. Pues aquí tenemos reino de los cielos, y es en plural, Shamayim. Y es una circunlocución.
¿Por qué los judíos no quisieran decir reino de Dios o reino de Yahvé? O sea, ¿alguna idea? Porque no pronunciaban Yahvé, no pronunciaban el nombre de Dios. Entonces es por eso ellos usaron esta circunlocución para no decir el nombre de Dios. Entonces ellos decían reino de los cielos, en lugar de decir reino de Yahvé, reino de Dios. Y si, acuérdense de que cuando aparecía el nombre de Dios en el Antiguo Testamento o en sus escritos, ¿qué decían? En lugar de Yahvé, ¿qué decían? Adonai, exacto. Entonces a veces decían Malkut Adonai, el reino del Señor. Bien, este concepto enfatiza en el judaísmo el dominio moral. Entonces hay dos conceptos: el dominio moral de Dios sobre todos los hombres, pero reconocido solamente en Israel por medio de su observancia del Torah, de la ley. Entonces es decir que Dios realmente es rey de toda la tierra. Su ley dicta las normas para todos los hombres, pero solamente Israel reconoce su reinado. Y también hay un concepto creciente en el judaísmo, que es el concepto de un dominio de Dios futuro por medio del Mesías. Había esperanza mesiánica que crecía en el periodo tardío de los judíos. Entonces este Mesías va a ser reconocido en todo el mundo. Bien, llegando a los evangelios, aquí tenemos las expresiones más comunes en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Mateo tenemos He Basilea, Ton, Uranon, y tenemos a veces simplemente He Basilea. Ustedes han escuchado de basílicas. Viene de este nombre, esta palabra Basilea, que es el reino. Pues ahora, ¿qué es Ton Uranon? Los cielos. Los cielos otra vez, ¿ok? Ton es el artículo definido, y aquí Uranon es masculino, es plural, es genitivo. Entonces el reino de los cielos, o simplemente a veces Mateo simplemente dice el reino. Ahora Marcos dice Ha Basilea tu Teu, que es ¿qué? De Dios. De Dios, exacto. Aquí es definido es como de el Dios. Ajá. Y aquí Lucas Ha Basilea tu Teu, o también a veces He Basilea. Entonces, y Juan, He Basilea tu Teu, solamente 2 veces. Entonces no es tan prominente en Juan. Ahora, aquí, doy la explicación, pero ¿por qué Mateo, He Basilea ton Uranon? Como los judíos. Judíos, porque ¿a quién está escribiendo Mateo? A los judíos, exactamente. Y Marcos y Lucas a los gentiles. Entonces ellos usan una expresión que no sería ofensiva para los gentiles. Probablemente Mateo retuvo lo original. Probablemente lo que Jesús decía era en arameo lo equivalente a el reino de los cielos. Y probablemente Mateo está reteniendo la expresión original, y Marcos y Lucas tradujeron para su audiencia gentil. Y podríamos decir también Juan, aunque solamente son 2 veces, pero parece que los demás, con su audiencia más universal, tradujeron la expresión. Sencillamente, ¿qué es el reino de Dios? Es el dominio de Dios ejercido por medio del Mesías. Y el énfasis está en la actividad de reinar o tener dominio, más que el territorio del reino. Porque para nosotros reino es ambivalente, o sea, reino puede referirse a una geografía. Cuando hablamos de Gran Bretaña también se llama el Reino Unido. Y cuando hablamos del Reino Unido estamos hablando de Inglaterra, Escocia, Gales y parte de Irlanda. Y luego, antes todas sus colonias en todo el mundo, ¿no? Pero ese es el Reino Unido, es un lugar. Pero cuando hablamos del reino de Elizabeth, o de Isabel, estamos hablando de su actividad de ser reina.
Entonces, y cuando hablamos del reino de Dios, debemos pensar menos geográficamente y más activamente. Debemos pensar en el dominio, el reinar, el reinado de Dios. Diciendo esto, te menciono que Westminster 25.2 queda un poco corto, porque ahí identifica el reino de Dios con la iglesia. Y obviamente los conceptos están relacionados. La iglesia es el pueblo del reino. La iglesia es el pueblo sobre el cual Dios reina salvíficamente, pero el reino de Dios es mayor que la iglesia. El concepto del reinado, del reinar de Dios, Él está reinando sobre la iglesia y ahí vemos su reino manifestado. Si la presencia del reino de Dios se identifica con la presencia del Mesías Rey, el reino ya está y viene. Y aquí encontramos esta tensión en el Nuevo Testamento. ¿Está el reino o viene el reino? Y la respuesta es sí, exactamente. Sí está y sí viene, porque el reino empieza cuando el rey llega y el reino se consume o se consuma cuando el rey regresa. Ahora, está inaugurado en la primera venida y será consumado en la segunda venida. Y estamos viviendo en el inter. Algunas parábolas enfatizan estos dos aspectos. Pueden pensar en la mala hierba que está creciendo en medio del cultivo. Pueden pensar en el grano de mostaza. Pueden pensar en la levadura. Está, pero no está en su plenitud. Está en miniatura. Está en sus inicios. Está en sus principios, pero está. Pero no está como va a estar en el futuro. Entonces, algunas parábolas tienen esta tensión. Gerhardus Voss hizo un diagrama para explicar el traslape de las dos edades en la escatología paulina. A lo mejor van a ver, lo vieron en teología sistemática los que tomaron ese curso, y algunos a lo mejor van a verlo otra vez en el próximo curso, que es de Hechos y Pablo. Pero aquí podemos adaptar un poco este diagrama de Voss, porque la cuestión de las dos edades también son paralelas a la llegada del reino actual y futura. Aquí es un pequeña modificación del diagrama de Voss. Y aquí en su esquema tiene esta edad, y tiene la edad venidera. Y hay un traslape aquí. Aquí es la primera venida de Cristo. Esta edad sigue, pero como moribunda. Va desapareciendo. Y la edad venidera ya se inició, ya llegó, pero está en crecimiento. Y estamos en el inter entre esta edad y la edad venidera. Pues igual podemos pensar en el reino. Aquí el reino está inaugurado en la primera venida, y en la segunda venida el reino consumado. Y aquí en medio, él habla de esta, en su versión original yo creo que no, pero algunos han ido agregando detalles, pero aquí estamos en los últimos días, y aquí esto será el último día. Pero aquí, si pensamos en el reino, podemos pensar en este es el tiempo para el crecimiento del reino. Y estamos en ese tiempo. Y creo que esta línea agregó mi profesor Bernd Poitres. Y se me hace muy adecuado de acuerdo a las parábolas de la mala hierba, de la levadura, de la mostaza, que estamos en la época de que el reino va creciendo en todo el mundo. Lo irónico de la inauguración del reino es que se logró por medio del rechazo del rey. En el Antiguo Testamento, el rechazo de Dios como rey resultó en la monarquía de Saúl, que empezó bien, pero salió un desastre, muy lamentable. En el Nuevo Testamento, el rechazo de Cristo como rey resultó en la introducción del reino redentor de Dios. O sea, hay algo paralelo aquí, pero con un resultado completamente diferente. Y aquí tenemos cosas
irónicas, trágicas, pero sublimes al mismo tiempo. ¿Cómo fue coronado el rey con una corona de espinas? Su vestimento real fue la burla de los soldados, la ropa que le pusieron cuando se hincaban delante de él para burlarse de él. Lo ungieron con su propia saliva, lo entronaron en una cruz, y su declaración pública fue un letrero ambiguo arriba de su cabeza, porque no sabemos exactamente lo que Pilato quería decir con eso. Pero el mismo que lo entregó injustamente para ser crucificado es el mismo que declaró su sentencia y su crimen, que fue el rey de los judíos. Pues aquí tenemos algo irónico, trágico, pero mágico al mismo tiempo, sublime, porque por medio de rechazo Dios inició su reino. Y esto va de acuerdo con las parábolas, porque las parábolas hablan de un inicio pequeño. ¿Y qué puede ser más pequeño y despreciable que un hombre colgado en una cruz? Pero de ese inicio pequeño, trágico, un rechazo, Dios estableció su reino en la tierra. Y en los sinópticos, la resurrección es el inicio de su exaltación. Y vimos algo de diferencia entre sinópticos y Juan, porque en Juan su exaltación es ¿qué? La crucifixión. Y interesante porque Juan no enfatiza tanto el reino de Dios, sin embargo ahí él identifica la cruz como el clímax, la exaltación de Cristo, y ahí empezó a reinar desde la cruz. ¿Cómo predicamos el reino de Dios? El dominio de Dios en el Antiguo Testamento es típico. Y cuando hago algo, estoy usando lenguaje especial aquí, o sea, técnico aquí. Estoy hablando de la tipología. Y si no tomaron hermenéutica, tienen que regresar y por lo menos ver esa conferencia sobre la tipología, porque no vamos a repetirlo aquí, pero vamos a repetir algunos de los conceptos, pero el dominio de Dios es típico de la realización del reino de Dios en el Nuevo Testamento. El dominio de Dios sobre el mundo y sobre Israel, que eran como dos líneas paralelas en el Antiguo Testamento, reina sobre el mundo como creador, reina sobre Israel como el gran rey, se fusionan en el reino de Cristo. Ya no son dos vías paralelas, ya están llegando a ser la misma cosa, porque Cristo está empezando a reinar sobre su iglesia. ¿Y dónde está su iglesia? En todo el mundo. Entonces no es que sobre el mundo por un lado, sobre su pueblo por otro lado, no. Está empezando a reinar sobre todo el mundo por medio de su iglesia. Y el oficio de rey en el Antiguo Testamento anticipa al rey Mesías, la realización perfecta y eterna del oficio temporal en Israel. Y como un principio que enfatizamos en la tipología es la continuidad y la discontinuidad entre todos los reyes típicos y el perfecto antitipo que es Jesucristo. Entonces podemos, predicando del Antiguo Testamento, tenemos un tema enorme, el reinado de Dios, que apunta el reino de Dios en el Nuevo Testamento, en Cristo, y también tenemos a los reyesitos, o sea, los reyes humanos en el Antiguo Testamento que anticipan el reino de Dios por medio del rey Mesías en el Nuevo. Y nosotros, ¿dónde vivimos? Tenemos que ubicarnos bien, porque a veces nos equivocamos en nuestra hermenéutica porque no nos ubicamos bien. Vivimos en un sentido en la misma época que los apóstoles. O sea, vivimos en el Nuevo Testamento, después de la encarnación. Sin embargo, ellos vivieron antes de la crucifixión, resurrección y ascensión. Y después también, pero, o sea, están relatando lo que pasó antes de en los evangelios. Y hay una diferencia entre vivir antes de la ascensión
y después de la ascensión. Por ejemplo, la presencia de Jesús ya no es física, sino espiritual. Y pongo mayúscula porque su presencia es espiritual, es decir, por medio del Espíritu Santo. Y podemos anticipar la revelación del mismo poder que Jesús demostró en los evangelios. Sin embargo, puede ser manifestado en diferentes formas. Y aquí no debemos simplemente hacer una correspondencia uno a uno a la situación en los evangelios y la situación en nuestro tiempo. ¿Por qué? En los evangelios estaba inaugurando el reino de Dios. Vamos a hablar después de las parábolas y los milagros, y creo que este punto va a ser más claro. Pero estaba haciendo cosas únicas, estaba haciendo cosas Jesús definitivas para establecer su reino. Ahora, no estamos en la época de inaugurar el reino, estamos en la época del crecimiento del reino. Y vamos a encontrar, y puse un ejemplo aquí, a lo mejor encontramos en los evangelios una resurrección de un niño o una niña, y es una manifestación de poder. Y podría hacerlo hoy, Dios podría hacerlo hoy en día, resucitar a un muerto, podría hacerlo. Pero, ¿cuál es el enfoque de la manifestación del reino de Dios ahora? ¿Qué nos ha explicado? Que estamos en crecimiento. Entonces debemos esperar manifestación hasta más grande en la conversión de las naciones, que en muchos sentidos es algo mayor que la resurrección de un niño. O sea, obviamente desde la perspectiva del papá del niño no es mayor, pero o sea, en el esquema universal es algo más grande. ¿Sí? Pero ese crecimiento, ¿qué es? La conversión de las naciones. Nada más, conversión nomás es conocimiento, nomás es extensión, no es crecimiento interno, sino más es... Claro, sí, por supuesto, sí, claro, o sea, crecimiento individual, o sea, crecimiento como grupos de cristianos, espiritual, o sea, en nuestro... Pero nada más el crecimiento como conocimiento, ¿no? Pues estoy enfocándome en ese aspecto, pero el crecimiento es en extensión y en profundidad. O sea, y debemos ver esto también, o sea, que la iglesia se profundice cada vez más y la iglesia crezca cada vez más en extensión. Es buena aclaración. Pero estuve pensando más en la extensión, pero pues también debe haber, obviamente, crecimiento íntegro en los cristianos. Bien, entonces este es el concepto del reino de Dios, y creo que algo se va a aclarar un poco con parábolas y milagros en la segunda hora, pero esto es en general el concepto. Y vamos a hablar ahora del Hijo del Hombre, pero no sé si antes de cambiar de tema, si haya otro comentario o preguntas sobre el reino de Dios. Cuando el diagrama que mostraste, esa línea irregular en vez de ser recta, ¿qué significa? ¿Es la dificultad del crecimiento? Pues sí, o sea, el crecimiento no es uniforme. Entonces puse y siguiendo el ejemplo de Vern Poitras, o sea, se me hace adecuado. O sea, igual podemos unificar las ideas que el Memo mencionó, porque ¿cómo crecemos como cristianos? ¿En línea recta? No, pues a veces más rápido, ¿no? Entonces, como individuos, ¿cómo crece el reino de Dios? Igual. O sea, a veces con retrasos y a veces con avances, a veces más rápido, a veces no tanto, ¿no? ¿Cómo se puede entender en algunas parábolas? Da a entender de crecimiento, y en otros lugares de la Biblia da a entender, o al menos quizá lo entiendo mal, pero entiendo por ejemplo que dice, cuando el Hijo del Hombre venga y haga fe en la tierra, o cosas que dan a entender como, o que habla de una gran apostasía, o sea, como por un lado habla de crecimiento y por otro lado habla de... Sí, sí, no vamos a meternos mucho en la escatología, y les refiero al curso hay una conferencia o 2 o 3 conferencias en la teología sistemática sobre escatología que examina las diferentes posturas.
y ahí hablamos de escatología realizada, escatología futura, que va paralelo con estos conceptos de ya y todavía no, se ha inaugurado y futuro. Pero sí hay una indicación de que hay crecimiento, pero al final también hay apostasía, como justo antes del final. Y los conceptos están en tensión, pero no se contradicen. O sea, puede haber un crecimiento universal y puede haber también al final, pues muy tristemente, una apostasía. Entonces, aunque parece que, o sea, quizás un poco sorprendente, ¿no? O sea, lo que nos gustaría ver es crecimiento hasta llegar a la llegada de Cristo, sin ningún retroceso, ¿no? Pero hay indicación de una apostasía, y aún la escatología más positiva, más optimista, que es postmilenialismo, tiene que hacer lugar para una apostasía, porque ahí está en la Biblia esta cuestión. El Hijo del Hombre, más bien un hijo de hombre, para ser específico, no tanto el Hijo del Hombre, sino un hijo de hombre en el Antiguo Testamento. O sea que en el Antiguo Testamento tenemos un título en hebreo que es Ben Adam. Ben Adam, un hijo de un hombre. Es indefinido. No hay el artículo definido enfrente de Adam. No es Ben Ha-Adam, es Ben Adam. Entonces, un hijo de hombre. Y muchas veces se refiere a un ser humano. Es una forma de referirse a un ser humano. Como en las crónicas de Narnia, todos los niños son hijos de Adán y todas las niñas son hijas de Eva. Es una expresión, y aquí muchas veces es así. Aparece 93 veces en Ezequiel como el apodo de Dios para Ezequiel. Dios habla con Ezequiel diciendo Ben Adam, hijo de hombre. Probablemente no es muy significativo, pero en cuanto al título en el Nuevo Testamento, el uso en Ezequiel, lo más significativo es en Daniel. Y Daniel es un libro extraño, como Esdras también, que está escrito en dos idiomas. Está escrito en hebreo y en arameo. Y hebreo y arameo son como primos hermanos, usan las mismas letras y muchas palabras en común, pero llegaron a ser como dos dialectas. Entonces, en lugar de Ben Adam, encontramos en Daniel 7, 13 y 14, tenemos un hijo de hombre que es Bar Enash. Entonces es paralelo a Ben Adam, es hijo de hombre. Y en esta visión en Daniel, un hijo de hombre misterioso recibe dominio mundial del anciano de días. Y en la Septuaginta, que es, como saben, la traducción al griego del Antiguo Testamento, dice Huios Anthropou. Y aquí otra vez, sin artículo, es hijo de un hombre, un hijo de un hombre. Y no fue un título, como podemos ver, no fue un título bien desarrollado en el Antiguo Testamento. Era vago, era misterioso. Otros tenían más contenido más específico, hijo de David, el profeta, el Mesías. Llegando al tiempo del Nuevo Testamento, la gente al hablar del hijo de David, del profeta, del Mesías, tenían en mente algo concreto, a lo mejor equivocado, pero una idea muy concreta. Hijo de hombre era algo bastante vago. En el Nuevo Testamento, el título fue la autodesignación. ¿Se pateó la cámara? ¿Sí? A ver. Gracias. No, gracias por patear, gracias por avisar que habías pateado. Bien, bien.
Ahora en el Nuevo Testamento fue la autodesignación favorita de Jesús. Y con pocas excepciones, y en un sentido ni son excepciones, siempre aparece en los labios de Jesús. Las multitudes no están atribuyéndole ese título, no están usándolo para Él. Él está usándolo para Él mismo. Y las excepciones están en Apocalipsis, y en Apocalipsis es otra vez sin artículo, y probablemente en Apocalipsis está usando el lenguaje de Daniel, muy a propósito, sin artículo. Entonces aquí 30 veces en Mateo, 13 veces en Marcos, 26 veces en Lucas y 11 veces en Juan. A veces he escuchado decir que Lucas presenta a Jesús como hijo de hombre. Y es cierto, pero en Mateo igual, un poco más veces. Entonces realmente no es solamente característica de Juan. Tiene los artículos definidos. Entonces ahora no es huios anthropou, es ho huios tu anthropou. ¿Todas las veces? O casi, por lo menos. Sí, creo que sí. No quiero... yo creo que sí, en los evangelios tendría que revisar. Buena pregunta, tendría que revisar, pero creo que sí, todas las veces es con el artículo. El Hijo del Hombre. No era una frase común. Y es una frase rara. Es una frase rara en griego. Parece que había una vaga conexión popular entre el Hijo del Hombre o un Hijo de Hombre y el Mesías. Y podemos ver esto en Juan 12, 34. Esta vaga conexión que causaba algo de confusión, porque Jesús iba hablando del Hijo del Hombre y ellos estaban esperando al Mesías. En 12:34 dice, la multitud por lo tanto le contestó, nosotros escuchamos que en la ley que el Cristo permanece para siempre, y ¿cómo dices que es necesario que el Hijo del Hombre sea exaltado? Entonces la multitud está diciendo ¿qué está pasando aquí? Sabemos que el Mesías permanece para siempre, y tú dices que el Hijo del Hombre tiene que ser exaltado. Hay una referencia aquí, estás hablando de la misma persona, ¿qué está pasando aquí? Entonces están confundidos, están preguntando. Y la expresión de Jesús, la elección de Jesús de usar esa expresión como causaba inquietud entre la gente. Pero parece que hubo algo de conexión entre Hijo de Hombre y Mesías. Probablemente Jesús utilizó este título porque no estaba tan cargado con significados falsos. Si él hubiera llegado diciendo Mesías, Hijo de David, pues Hijo de Dios, a veces, pero eso causó escándalo inmediato. Si hubiera enfatizado cualquier otro título popular, habría tenido que luchar con los errores en el pensamiento de la gente. Porque por ejemplo, si hubiera llegado diciendo que soy el Mesías, directamente, ellos esperaban un Mesías como David, un Mesías militar, un Mesías que iba a vencer y correr a los romanos. Entonces habrían tenido ya un concepto equivocado y él habría tenido que lidiar contra ese concepto. Pero él tomó un saco como casi vacío, podemos decir, un título que no tenía mucho concepto, mucho significado para la gente. Esto le permitió llenarlo con su contenido, ir poco a poco diciendo qué es, quién es, qué hace ese Hijo del Hombre. Y va de acuerdo con la idea del secreto mesiánico, cosa que estudiamos en otra sesión, porque revela
y esconde la identidad de Jesús al mismo tiempo. Entonces sirvió su propósito de autorrevelarse según su calendario, según sus propósitos, y no sometiéndose a la expectativa popular. Él tuvo que llenarlo con contenido. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué metió ahí en ese concepto? Metió concepto de servicio y redención. Marcos, el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No nada de matar a todos los romanos y echarlos fuera. No, o sea, Él vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida. Pues ahí está llenando con contenido. ¿Qué hace el Hijo del Hombre? Sirve, redime. El sufrimiento. Pues el Hijo del Hombre iba a ser rechazado, iba a ser crucificado, iba a sufrir. También iba a entrar en gloria, iba a compartir gloria con Dios. Y también el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados y también tiene autoridad sobre el sábado. Ahora, cuando afirma estas cosas, está afirmando autoridad divina. Entonces, está revelando, es atrevido decir esas cosas, porque ¿quién es el Señor del sábado? Pues Dios. ¿Quién tiene autoridad para perdonar? Dios. Entonces, pero ahí está llenando este título con contenido. En el proceso ante el Sanedrín, el detonante fue cuando Jesús hizo explícita la conexión entre la visión de Daniel y su persona. ¿Se acuerdan? Y 3 veces en Mateo, en Marcos y en Lucas. Cuando le ponen bajo juramento y le dicen, dinos si tú eres, vamos a ver alguno de estos, dice aquí Mateo 26, 64. Entonces le ponen bajo juramento en el 63. Jesús estaba callado, el sumo sacerdote le dijo, te adjuro según Dios viviente, para que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús dice, tú lo dices. Un poco indirecto, ¿no? Y luego dice, pero les digo, desde ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y viniendo en las nubes del cielo. Y ahí es casi una cita verbatim de Daniel 7. Y luego el sumo sacerdote rasca su vestimenta y dice, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Y aquí los líderes religiosos consideraban esa declaración blasfemia, aparentemente reconociendo el título como un título divino. Porque si no fuera un título divino, no podrían haberle acusado de blasfemar. Obviamente no fue un proceso justo. Entonces no podemos saber exactamente qué pensaban ellos. Ellos estaban buscando cualquier pretexto, obviamente. Pero parece que estaban reconociendo que el Hijo del Hombre en Daniel era una figura divina. Así el Hijo del Hombre cumplió lo que había predicho acerca de dar su vida en rescate por muchos. Y así fue el detonante, fue la gota que derramó el vaso. Su identificación ahora explícita entre el Hijo del Hombre en Daniel y su propia persona, recibiendo un reino eterno de la mano
del Todopoderoso, el Anciano de Días.